Bien, nos vamos a ir a la República Argentina para hablar con Claudio Fantini. Claudio, un gusto como siempre. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes y buenas tardes, Rosario. Un gusto saludarlos. ¿Cómo estás, En, Claudio? en un día lleno de preguntas o de muchísimas más preguntas que certezas, Claudio, en todas las redacciones de radios, de diarios, de portales de internet, de canales de televisión. Capaz que podemos arrancar, si estás de acuerdo, casi que por esto último, estas primeras reacciones, esta movilización. ¿Qué evaluación podés hacer de estas primeras grandes reacciones? Bueno, está habiendo pronunciamientos lógicos, sensatos, racionales, como el que acabamos de escuchar de Alejandra Darín. En el oficialismo y en la oposición se están escuchando voces razonables y sensatas, pero se están escuchando también voces que explican el clima asfixiante en el que vive la Argentina y en el que solo puede germinar violencia, porque cuando las palabras se convierten en balas, cuando están sobreadjetivados los discursos, cuando tanto la retórica de la dirigencia política como de la dirigencia sindical, los intelectuales y los formadores de opinión recargan sus discursos de adjetivos que descalifican, de adjetivos que a veces hasta resultan insultantes, esas palabras pueden transformarse en balas. La historia está plagado de casos que lo demuestran. Rabin había sido acusado por discursos opositores violentos de ser un traidor a Israel, y en un pueblo tan unido como el pueblo israelí, aquellas palabras, aquellas acusaciones, aquella violencia gestual de mostrar pancartas con la cara de Rabin, con la kefía de Arafat, terminaron cargando el revólver de Yigal Amir, el fanático que lo asesinó en una plaza central de Tel Aviv. O sea, el peligro está latente y se puede transformar en cualquier momento en violencia. Si el intento de magnicidio de ayer hubiese concretado lo que pretendía el agresor, Argentina estaría en un infierno mucho más grande que esta tiniebla en la que está desde la hora de anoche en la que se produjo un intento de magnicidio. Hay voces sensatas como la que escuchamos recién, pronunciamientos sensatos como el de Mauricio Macri y el de muchísimos dirigentes opositores y también muchos dirigentes oficialistas, y también en una y otra vereda hay voces insensatas. Esta tarde se escuchó, por ejemplo, al dirigente oficialista Luis Delía presentar una verdadera lista negra de formadores de opinión que debieran ser blanco de represalia, porque presentar una lista negra de supuestos culpables, de supuestos instigadores del intento de magnicidio, es exponer a esas personas a ser blanco de represalias de posibles vengadores, ¿no? Eso acaba de decir Luis Delía, el hombre que hace algunos años, cuando era presidente Macri, pidió que Macri sea fusilado en la Plaza de Mayo. Lo pidió públicamente en una entrevista por televisión. Bueno, esas cosas insensatas se están escuchando en la vereda oficialista, y en la vereda opositora se escuchan voces insensatas diciendo, por ejemplo, que todo es una patraña, que todo es un montaje, que lo que se busca es victimizar a la presidenta. Bueno, este es momento exclusivamente para la reflexión serena, sensata, y para el llamado a descargar los discursos, a sacar esas balas, esos adjetivos de alta explosividad, de grueso calibre, que vienen descargando los discursos desde hace tiempo en la Argentina. Eso es lo que se necesita escuchar
pero se están escuchando voces que pueden agravar el clima de violencia que viene increyendo. Así como una pistola estuvo a centímetros del rostro de la presidenta, la Argentina está a centímetros de la violencia política desatada y generalizada. Claudio, ¿considerás que este tipo de hechos, más allá de agitar por alguna de las cosas que acabas de mencionar en las internas políticas, agitan más las aguas, abren un poco más esa grieta política y encima tiene repercusiones con ribetes sociales? No vamos a ser pesimistas de hablar de un estallido, pero ¿puede generar este tipo de alarmas? Bueno, habrá que ver en las próximas horas y en los próximos días si en ambas veredas se imponen las voces más sensatas. En las dos se están escuchando. Fue desafortunada la aparición del presidente anoche, cercano a la medianoche. Era un momento para que aparezca una postal como la que mostró Alfonsín, junto a Antonio Cafiero, que era el máximo exponente de la oposición en ese momento, sobre el balcón de la Casa Rosada, para contrarrestar lo que era el levantamiento cara pintada. Este era un momento en que el presidente, como Alfonsín, apareciera con líderes opositores, como en su momento lo hizo Cafiero, pero el presidente apareció solo, con un discurso, bueno, en algún modo de calma, pero en otro modo lanzando todas las sospechas de exacerbación o de instigar a la exacerbación a la vereda opuesta, cuando no puede no saber que Argentina vive un fuego cruzado de discursos recargados, sobreadjetivados, de discursos donde en vez de la crítica, el cuestionamiento y hasta la acusación, que son súper necesarios en una democracia, pero deben transitar a través de la argumentación y de la explicación, bueno, acá transitan a través de adjetivos cargados de descalificación, a través de insultos directamente. El presidente sabe que hay un fuego cruzado, sabe que hay artillería de violencia verbal y gestual en las dos trincheras de la grieta que separa a los argentinos. No puede insinuar que solamente en una está la violencia verbal y gestual. Eso fue lo que hizo anoche, fue desafortunado, pero por suerte también en su vereda hay voces más sensatas. También en la oposición se escuchan cosas muy insensatas. Salir a poner sospechas sobre lo que en realidad pasó, cuando no puede haber certezas de nada, en este momento de nada, cuando lo único a lo que hay lugar en la Argentina es a deponer la violencia verbal y a reflexionar sobre lo que implica el fuego cruzado que los argentinos ya hemos naturalizado. Bien, ahora nos descubrimos asomados a un abismo de oscuridad insondables. Reflexionaremos, reaccionaremos. Para eso están las voces de los dirigentes y de los formadores de opinión. Pero hasta ahora se escucha un vocerío confuso. Habrá que ver cuáles son las voces que se terminan imponiendo, si las más sensatas o las de la exacerbación de la que los argentinos hace tiempo que tenemos sobredosis. Bien, ojalá que sea lo primero. Gracias, Claudio, y seguimos con atención lo que sucede en tu país. Que pases muy bien. Abrazo grande, hasta cualquier momento.